Campaña ya en marcha, queda un poco más de un mes para las elecciones generales y lo que vamos a hacer ahora es un balance, una evaluación de lo que viene sucediendo semana tras semana, fundamentalmente después de las PASO. Edgardo Moreno, con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la Para hacer invitación. una bajada política de lo que está sucediendo y, si se quiere, también judicial, porque el tema del momento tiene que ver con la decisión de Bonadío de elevar a juicio la causa Cuadernos, involucrada directamente Cristina Fernández. Así es. Esta decisión del juez Bonadío, que eleva a juicio oral la causa de los Cuadernos, como se la conoce genéricamente, viene a generar una novedad dentro del esquema de la campaña, donde la economía dominaba toda la agenda pública. ¿Y por qué esta causa en particular? Porque la causa de los Cuadernos, que en el ciclo de un año, porque aproximadamente a fines de agosto del año pasado fue cuando se detonó esta investigación, prácticamente logró el juez y el fiscal Stornelli y Rívolo, que fueron los que actuaron en esta causa, generar una radiografía de lo que fue un mecanismo sintomático de corrupción desde el sector público. De hecho, la figura es asociación ilícita. La cantidad de personas que van procesadas a ese juicio oral público es 50 y pico, digamos, encabezadas por la máxima autoridad del Estado Nacional, como era en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, pero también con actores del sector público y del sector privado. Hay funcionarios, básicamente los de obras públicas, Julio Devido, Roberto Barata, cuyo chofer es el que llevaba los cuadernos con las anotaciones, José López, el de los bolsos, pero también poderosos empresarios privados, fundamentalmente aquellos vinculados a la obra pública en la Argentina. Si se lee las 150 y pico de páginas de la resolución que tomó el juez Bonadío, se ve allí cómo estaba estructurada la forma de funcionar para, a través de la obra pública, ir haciendo una exacción de recursos públicos, un saqueo de recursos públicos que iban directamente direccionados al enriquecimiento de funcionarios. Por eso lo caracteriza como una asociación ilícita. Hay un solo empresario que no figura como arrepentido, es un cordobés, Gerardo Ferreira, que la resolución de Bonadío es muy dura porque lo considera como uno de los miembros de la asociación ilícita. El resto son empresarios que dijeron que se sintieron presionados a a colaborar con ese mecanismo y que declararon como arrepentidos. Recordemos que hubo toda una discusión acerca de si era válida o no esta investigación en base a la fotocopia de los cuadernos. Lo que le dio solidez y consistencia a la causa fue justamente la declaración de los arrepentidos, que los propios empresarios y otros funcionarios públicos admitan, ¿no? Admitan, y además actores claves de ese mecanismo, como por ejemplo el contador de la familia Kirchner, el contador histórico, Víctor Manzanares, o la esposa, la viuda en realidad, del secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz. Hay causas que se han derivado de ahí, de la causa de los cuadernos, como por ejemplo dónde y cómo está la plata de Daniel Muñoz. Hay otras por los subsidios en el sector ferroviario, que saltaron en el marco de esa investigación central de los cuadernos. Pero es también una investigación, Cruz, que va a impactar en la campaña. A ver, la vía judicial está en marcha. Ahora, ¿qué va a provocar justamente en las campañas, teniendo en cuenta que el peso económico o la economía del país es lo que hasta ahora ha generado una balanza, si se quiere, en favor de Fernández? Lo primero que genera la urgencia o compele a los actores a definirse, a pronunciarse respecto de este hecho. Alberto Fernández no está en el país, va a tener que opinar acerca de la situación de su compañera de fórmula. Yo creo que él preventivamente ya vino diciendo las barrabasadas de los jueces, un poco para bajar el precio de esta investigación. Pero también tiene algunas contradicciones. Cuando estuvo acá en Córdoba, a comienzos de la semana, se pronunció, por ejemplo, sobre el caso de Saillén, diciendo que, bueno, él en esa situación tendría que bajarse de la lista. Bueno, Cristina está en una situación absolutamente peor que la de Saillén. Sí, no creo que sea la misma la opinión, igual, de todas maneras. No creo que se anime a decirle a Alberto Fernández su opinión, aunque si uno busca alguna coherencia argumental, es mucho menos complicada la situación de Franco Saillén dentro de la justicia que la que tiene Cristina. ¿Ventaja para Macri esta decisión de Bonadío? ¿Existe? Sí, claro, porque viene a corroborar un discurso que el macrismo ha enarbolado como propio, acerca de lo que significó la corrupción durante el periodo del kirchnerismo y el riesgo de que esos mecanismos queden impunes luego del proceso electoral. El riesgo de que Cristina se sienta indultada por los votos
y sienta que ya no tiene que rendirles cuentas a ningún juez, o peor, que ningún juez se anime ni siquiera que se haga ese juicio público por temor al poder recuperado en las elecciones por el kirchnerismo, si es que efectivamente esto se confirma en octubre, ¿no? Gracias, Edgardo. Muy claro. No, gracias a vos. Y un agregado final. Sí. Tampoco es completamente cómodo para Cambiemos, porque el compañero de fórmula de Mauricio Macri es Miguel Pichetto, que cuando estaba del otro lado en el Senado le negaba el desafuero a Bonadío de Cristina Kirchner. Gracias. A vos.